Esto, tengo un canal de YouTube, bueno, o sea, con esta misma cuenta. Entonces ahí tengo varios videos, pero les voy a estar subiendo estos de física, ¿ok? Eh, Sí, está bien. y bueno, es que al final de la clase nos ponemos de acuerdo para reponer la hora que faltó de lunes. A ver, déjenme, vamos a recordar qué es lo que hemos visto hasta ahorita. Bueno, vimos la introducción, vimos más o menos eh, ¿sí es esta la guía? ¿Aún no la tienen, la guía en PDF o en físico? O sea, yo se las puedo pasar, se me olvidó subirles el material, pero igual la pueden buscar en Google así como guía física 3 CNP y les va a salir como la primera opción. ¿Ok? Entonces, bueno, Si nos pudiera pasar el PDF, sí, estaría muy bien. les paso el link de donde lo pueden descargar, ¿vale? Sí, sí, gracias. Bueno, entonces la clase anterior lo que estuvimos viendo fue fuerzas. Y estábamos empezando a ver un problema, el problema como del tipo de la piñata, ¿no? Entonces también les estaba explicando conceptos como de trigonometría para descomponer estas fuerzas, ¿no? Bueno, vimos esto, la ley del paralelogramo, y estábamos con este problema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a resolverlo. Aquí también les había puesto este ejemplo del bloque que se arrastra, pero bueno, aquí hay una diferencia. Aquí hay movimiento en una dirección, hacia la derecha, ¿ok? Entonces, si yo jalo el bloque y no hay ninguna fuerza que compense la fuerza, el bloque se va a mover, no se va a quedar estático, ¿ok? Acá, en este problema que estábamos viendo, sí teníamos el caso estático, en el cual no se mueve, ¿no?, nuestro objeto. Recuerden que esto es un diagrama de cuerpo libre, entonces no dibujamos tal cual el objeto, nos imaginamos que está como en el centro, ¿no?, en el origen de mi diagrama, ¿ok? Y nada más dibujamos como las fuerzas que actúan, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué habíamos visto? Ya habíamos visto cómo descomponer las fuerzas de tensión. O sea, es en general para cualquier fuerza, no nada más las de tensión, pero en este caso tenemos dos fuerzas de tensión. Ya habíamos visto estas fórmulas que cada una se descompone ya sea en X multiplicándola por el coseno y en Y multiplicándola por el seno, ¿ok? Lo mismo pasa para la fuerza T2. Y bueno, también ya habíamos visto que en el eje X estas dos fuerzas pues se tienen que cancelar para que la suma total de fuerzas sea cero, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa en el eje Y? Eh, la suma total de fuerzas en el eje Y también tiene que ser cero, ¿ok? Pero ¿cómo escribimos eso? ¿Qué fuerzas? A ver si me pueden decir. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje Y? Para empezar es la gravedad, ¿no? Por un lado está la gravedad y ¿qué más? El, la fuerza del piso que hace que, no me acuerdo cómo se llama, no recuerdo el tema, En pero este caso básicamente no que hay, no gira hay para arriba. o sea, te refieres a la fuerza normal, ¿sí? Pero aquí en este caso Ah, no sí. estamos en el piso. Recuerda que esto es como una piñata, entonces se está colgando, ¿no? Tenemos el peso y tenemos T1 y T2, pero ahora descompuesta sobre el eje Y, que sería esto azul que les dibujé. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Se imagínense que ya descompuso a T1 en el eje X, a T2 en el eje X, y para eso ya tengo una ecuación, que es este de aquí. Pero también tienen componentes en el eje Y, porque si no estarían totalmente horizontal, ¿no? Y además, esas dos componentes tienen que cancelar la fuerza del peso para que no haya movimiento en el eje Y, ¿de acuerdo? Y aquí ya tienen fórmulas para esas componentes, T1Y y T2Y. Entonces, en el eje Y, esto lo vamos a poner, lo voy a poner aquí para que sea más claro. En X tenemos esta ecuación y en Y
vamos a tener T1Y más T2Y. Ajá. Y esto, digamos, lo voy a poner con signo positivo porque si se imaginan, digamos, esta flecha azul está apuntando hacia arriba. ¿Okay? Entonces para arriba, digamos, es positivo y para abajo va a ser negativo. Acá en este caso, en el eje X, puse T1X para la derecha, T2X para la izquierda, pero el signo nos lo va a dar el ángulo. ¿Sí? Entonces por multiplicar acá T2X por el coseno del ángulo que habíamos dicho que era 150 grados, ahí ya nos va a dar el signo menos. Entonces por eso van a estar en direcciones opuestas. Pero acá el peso sí está dirigido hacia abajo. ¿Okay? Entonces, lleva signo menos. Y esto va a ser igual a cero, porque no hay movimiento. ¿Sí? Porque la aceleración es cero, básicamente. Ahora, ¿cuánto vale la fuerza del peso? Pues la masa por la gravedad, ¿no? Ajá, exacto, la masa por la gravedad, mg. Entonces, ahora sí vamos a utilizar las fórmulas que ya tenemos. Por ejemplo, para T1Y va a ser T1 seno más T2 por el seno menos mg. ¿Ok? Esto es igual a 0. Esto es para el eje Y. Ah, pero también lo puedo reescribir esto para el eje X, ¿verdad? Aquí puedo sustituir también lo que vale T1X. Sería T1 por el coseno más T2 por el coseno. Miren, vamos a hacer algo. Espero que no se confundan. Aquí le estoy usando la misma letra para dos ángulos distintos. No quiero meter mucha notación ni confundirlos. Entonces, vamos a usar el mismo ángulo de 30 grados, pero le voy a poner un signo menos. Entonces es equivalente, ¿sí? Tengo, digamos, una fuerza hacia la derecha, que va a ser la positiva, correspondiente a T1, y una fuerza negativa hacia la izquierda, que corresponde a la componente de T2, ¿ok? Entonces fíjense, tengo estas dos ecuaciones. Tengo dos, ¿verdad? Esta que es T1 coseno de teta menos T2 coseno de teta igual a 0. Y esta de acá que es T1 seno de teta más T2 seno de teta menos mg igual a 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tenemos? Déjenme ver si nos dan el dato aquí de la masa. Déjenme ver. Debería decirnos aquí cuál es la masa para poder sustituir. Ah, bueno, no, más bien eso es lo que queremos determinar. Queremos determinar el peso. ¿Sí? Pues tenemos todo el resto de los datos. Y lo que queremos es determinar mg. Perdón. ¿Sí? Entonces ni siquiera basta, o sea, ni siquiera es necesario sustituir por mg. Lo que queremos determinar es p. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, basta nada más con esta ecuación, la ecuación en y, si se fijan. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque aquí miren, incluso para no hacernos más bolas, lo voy a seguir poniendo P de peso. Entonces, ¿cómo calcularía el peso a partir de esta fórmula? Con un despeje, ¿no? Entonces, a ver, recuerden que tienen que practicar despejes. ¿Cuánto quedaría P? Le tengo que pasar para el otro lado, para el lado donde está el 0. Pasa sumando, ¿no? O sea, está restando del lado izquierdo. Y ahora tiene que pasar sumando, ¿ok? Pues, ¿eso cuánto va a ser? Pues va a ser lo que quedó del otro lado, ¿sí?
¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, todo bien. No, Ok, entonces ahora qué tengo que hacer para calcular el peso, pues tengo que sustituir los valores que ya sé. Sí, ya tengo cuánto vale T1 y tengo cuánto vale T2, ambos valen 200 newtons, ¿sí? Y también sé cuánto vale el ángulo teta, ¿sí? El ángulo teta, bueno, aquí está claro, vale 30 grados, ¿sí? Entonces ya nada más es sustituir y ya tengo la respuesta, ¿sí? Sí, Entonces aquí va a ser 200 newtons. O sea, de hecho esto ya lo habíamos calculado aquí, ¿no? Era 200 newtons por el seno de 30 y esto nos daba 100 más T2 por el seno de teta, 200 por seno de teta y nos daba 100 también, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale esto? Pues vale 200. Y entonces ya calculé el peso, ¿sí? Digamos que ya resolví esa parte que me pedían. Eh, ¿Qué más les iba a decir? Bueno, hasta ahorita esto es lo que nos pedí el problema. Podría yo calcular más cosas, de hecho pues tengo esta otra ecuación, pero por el momento pues nos dan estos datos, ¿sí? Entonces digamos que es como que es de esta eh, de 300 voy a tener nada más la mitad, digamos, de la magnitud proyectada sobre el eje X, digo sobre el eje Y, que va a ser 100, y lo mismo para T2. Entonces sumándolas voy a obtener 200, pero eso tiene que cancelar el peso del objeto. Entonces por eso, por este despeje, la suma de esas dos fuerzas le tiene que dar el mismo valor que el peso. ¿Ok? Espero les haya quedado claro este ejemplo. Como les digo, este es un ejemplo muy sencillo porque solo te pide el peso y te da todos los demás datos, pero podrían preguntarte más cosas o darte menos datos y tendrías que utilizar la otra ecuación, por ejemplo. ¿Ok? Entonces aquí fíjense, lo hace utilizando el método del paralelogramo. Yo lo hice, digamos, utilizando fórmulas de trigonometría. ¿Ok? Porque eso, digamos, es lo más seguro. O sea, para hacer el método del paralelogramo es un método geométrico. Básicamente lo tendrían que trazar con una regla, ¿sí? Pero bueno, ya les había explicado cómo funcionaba esto y lo pueden hacer de la misma manera. Eh, Teníamos dos vectores, ¿no? Si se acuerdan que les había explicado por acá arriba. Bueno, no sé si lo puse aquí, pero les expliqué sobre la guía que teníamos dos vectores, los podemos sumar, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, trazando las líneas paralelas a los lados opuestos para formar un paralelogramo. ¿Ok? Y la resultante, o sea, la suma de los dos vectores, va a ser la diagonal del paralelogramo, como se nos muestra aquí. ¿Ok? Entonces, eh, denme un segundo, nada más. Permítanme, déjenme agarro mi calculadora, tengo que hacer una cuenta. Aquí esto no estoy seguro de que esté correcto en la guía porque dice que el resultado le da 300.
pero, o sea, lo que dice, por lo que si la longitud del segmento es de 6 centímetros, este, la magnitud de la fuerza sería 300 newtons, ¿no? Porque digamos que estamos utilizando una escala. Por eso les digo que con este método lo tendrían que hacer con una regla, ¿sí? Medir cuánto vale la diagonal, digamos, del paralelogramo. Pero aquí, digamos, no tiene sentido que esto mida 6 centímetros, ¿no? Si se fijan en el dibujo, mide más o menos lo mismo, ¿no? De hecho, técnicamente, si lo hacen bien, esto va a medir lo mismo. Debería medir 4 centímetros porque eh, por cada, digamos, bueno, por lo que ya vimos, por las fórmulas trigonométricas, ¿sí? Entonces aquí tengo dudas con esto que dice al final. Según yo, el resultado debería ser 200, no 100. Digo, no 300. A ver, ahora, vamos con este otro problema. Em, Recuerden, por ejemplo, acá, nada más, por lo que me dijeron ahorita, recuerden, en el caso ya les había puesto un ejemplo de cuando arrastramos un bloque con una cuerda estirada en diagonal. ¿Ok? Entonces, acá, ¿cómo sería el diagrama de cuerpo libre? Bueno, pues tendríamos nuestros ejes. Y vamos a tener, bueno, la fuerza esta que les dibujé aquí en azul. Estaría apuntando para acá, a 30 grados aquí. Y hay otras dos fuerzas. Aquí sí participa, digamos, lo que habían mencionado, que era la fuerza normal. ¿Sí? O sea, vamos a tener una fuerza dirigida hacia abajo. Ah, no sé por qué me lo pone así. Bueno, lo voy a poner nada más acá el símbolo de que tenemos una fuerza hacia abajo, una flecha para abajo, y tiene que haber una hacia arriba, ¿no? ¿Para qué? Para que cancele la fuerza que está hacia abajo, que es la del peso, y de hecho tienen que medir lo mismo, ¿no? Aquí vamos a tener, bueno, esta fuerza con la que estoy jalando, F, y voy a tener el peso, y voy a tener la normal, ¿ok? Ya habíamos calculado en el eje X cuánto vale la aceleración, ¿sí? A partir del valor de la fuerza, pero no les había puesto la ecuación para el eje Y. En el eje Y voy a tener la normal como positiva menos el peso hacia abajo, y esto tiene que valer 0. Entonces, si yo despejo esta ecuación, voy a encontrar que N es igual a P. Y bueno, a ver, ¿de dónde viene la normal? Pues como había mencionado, es una fuerza de restauración del piso, digamos. Es por el hecho del cual no nos caemos, ¿sí? Hacia abajo. Entonces, bueno, esto es nada más para recordar este ejemplo y recordarles el concepto de fuerza normal, que siempre está presente siempre que tenemos un objeto sobre el piso que pues no está cayendo, ¿no? En el ejemplo de arriba estaba colgando con dos cables con una tensión en sí que no estaba directamente sobre el piso, por eso no hay una fuerza normal en el caso de la piñata. Ok, ahora vamos con el siguiente ejemplo de la guía. Como les digo, estos son el tipo de problemas que van a venir en el extraordinario de opción múltiple, con 4 opciones normalmente. Entonces, problema para reflexión: una caja de 8 newtons está colgada del techo. Recuerden, está colgada, así que no está directamente sobre el suelo, no hay fuerza normal. Si una persona la jala horizontalmente con un dinamómetro, a ver, bueno, un dinamómetro es algún tipo como resorte que nos dice qué tanta fuerza hay, ¿sí? Se le aplica una fuerza de 6 newtons con el mismo dinamómetro, ¿sí? O sea, con el resorte. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de la cuerda que la sostiene del techo? Ok. Entonces, básicamente, ¿dónde está dirigida la fuerza del agua?
que la sostiene del techo, pues está dirigida como en este ángulo de acá, ¿no? Entonces, ahora bueno, vamos a resolver. Aquí este problema tal vez sí está un poquito ya más complicado. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre ahora de este problema. Voy para acá. Derecha. Entonces de nuevo, recuerden, siempre esto es como procedimiento, lo que siempre tienen que hacer, dibujar un dos ejes coordenados X y Y, ¿no? E imaginar que mi objeto está en el centro. Aquí tenemos un caso estático, ¿no? También, aquí no hay aceleración. Ahora, yo quiero saber la magnitud de la fuerza que está en esta dirección. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, le voy a poner nombre a todo, ¿no? Primero voy a dibujar la fuerza que está sosteniéndolo, y una fuerza, la fuerza que lo está jalando, digamos, a la izquierda en este caso. Y además voy a tener el peso, ¿ok? Sí, queda claro que tenemos tres fuerzas ahí, ¿no? Esto le voy a llamar F, que es la que queremos encontrar. Esto le voy a llamar D, del dinamómetro. Y este le voy a llamar P, del peso. ¿Ok? Entonces yo lo que quiero encontrar es F. Pero fíjense, aquí no me dan el ángulo. No me dan el ángulo, pero me dan otros datos. Me dan D y me dan P. ¿Sí? Entonces, esta fuerza, como está en una diagonal, va a tener dos componentes también, ¿no? Una Fx y una Fy. ¿Sí? Entonces el problema en realidad consiste en encontrar tanto Fx como Fy. Y si yo ya sé Fx y Fy, ya sé el valor total de F. ¿Por qué? Por esta fórmula de acá, del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Era con lo que empezamos. Si yo saco la raíz de la suma de los cuadrados de Fx y Fy, voy a encontrar el valor total de la fuerza. Les puedo poner aquí también señalado. ¿Cómo se verían esas dos componentes? Aquí tendría una componente en X y acá tendría una en Y. Les voy a poner acá Fx y acá Fy. Entonces ahora sí voy a escribir mis ecuaciones de equilibrio. ¿Ok? En el eje X vamos a empezar, digamos, yo voy a tener una fuerza positiva, Fx, a la derecha, y una fuerza negativa hacia la izquierda, que es la que yo les puse como D. Y esto tiene que valer 0 para que el objeto no se mueva. Y en el eje Y, ¿qué pasa? Bueno, algo similar, solamente que acá voy a tener una Fy hacia arriba y una P dirigida hacia abajo. ¿Ok? Entonces, si yo ya sé P y D, puedo encontrar Fx y Fy, ¿no? Fx sería igual a D y Fy sería igual a P. Hasta el momento, ¿no tienen dudas? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Me salió una notificación por ahí, pero bueno. Entonces ya, si ya conozco D y P, D vale 6 newton, P vale 8 newtons. Pues ya sé Fx y Fy, ¿no? Ahora les pregunto, ¿cuánto vale la fuerza total? A ver, pueden intentar hacer el cálculo. Si tienen duda, díganme. Si tienen duda de cómo calcularlo, y si no, a ver, intenten hacerlo en su calculadora y calculen F con la fórmula que les puse arriba de la raíz de los cuadrados, que es el teorema de Pitágoras.
quieren, tómense unos 2-3 minutos para intentar meterlo a su calculadora y me dicen. Yo tengo una duda. ¿Cómo se calcula la fuerza total? Porque es la primera vez que entro a las clases, entonces no estuve en las Ah, ok, anteriores y no tengo la fórmula. ya, es que bueno, lo que vimos la clase anterior, al principio yo les dije que bueno, si yo tengo un triángulo rectángulo, aquí no sé por qué está esta línea, si yo tengo un triángulo rectángulo, tengo una componente X y una componente Y. La magnitud total, en este caso F, va a ser la hipotenusa, ¿sí? Pero iríamos, Fx sería cateto adyacente, Fy sería cateto opuesto. Entonces aquí aplicamos el teorema de Pitágoras. Es esta fórmula, C igual a raíz de A cuadrada más B cuadrada. Y en este caso pues sería F total igual a la raíz de Fx cuadrada más Fy cuadrada. O sea, básicamente solo tienen que aplicar esto con lo que les acabo de mencionar, sustituyendo a C por F, a por Fx y a B por Fy. ¿Sí? Ok, Y ya saben Fx y Fy, son 6 y 8. serían 10 newtons, ¿no? A ver, déjenme checarlo. Sería... Sí, esto da la raíz de 100, ¿no? Porque, bueno, vamos a hacerlo paso por paso. Sería 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Esto nos da raíz de 7, bueno, 36 más 64. Esto vale 100, o sea, raíz de 100. Y esto es igual a 10, ¿no? Y esto, bueno, es el valor total de F, ¿sí? Entonces ya lo resolvimos, chicos, ¿sí? Ya nada más, pues aquí podemos ver la respuesta correcta sería la C, 10, ¿ok? ¿Quedó claro? A todos sí les salió eso, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda sobre este problema? No, todo bien. Ok. Ah, ok, bueno, esto, digamos, es lo que viene en esta parte como de estática. Estos problemas de fuerzas y como de diagramas de cuerpo libre, ¿ok? Ahora, esto es, digamos, cuando no hay movimiento, ¿sí? Pero ya habíamos visto un pequeño ejemplo en el cual sí hay movimiento, que era en el bloque que estábamos arrastrando, ¿no? Y ya habíamos visto, por ejemplo, un concepto que era el de aceleración. Y para entender aceleración, ya también les había medio explicado pues qué era la velocidad, ¿no? O sea, para la velocidad yo creo que lo más sencillo, lo primero que se ve. Y también, bueno, tenemos que aprender, como les decía, a diferenciar entre velocidad y aceleración. ¿Sí? Una cosa es tener velocidad constante y otra cosa es aceleración constante. ¿Cuál es la diferencia, a ver, entre, si alguno de ustedes sabe, entre velocidad y aceleración? Pues que la velocidad pues no varía, o sea, si es constante no varía, o sea, se mueve igual y la aceleración si es constante va aumentando la velocidad, ¿no? Sí, exacto. La aceleración es que tanto cambia la velocidad. ¿Ok? Entonces, si tenemos una aceleración positiva, por ejemplo, de 2, en este caso las unidades son metros sobre segundo al cuadrado, significa que mi velocidad va a estar aumentando 2 metros por segundo cada segundo.
Entonces, segundo uno va a medir 2, segundo 2 va a medir 4, y así, ¿no? Es como cuando enciendes un carro y presionas el acelerador, justo por eso se llama así, empieza a cambiar la velocidad, ¿no? A partir de cero, que estaba en reposo, hasta, bueno, lo que quieras, ¿no? Entonces, sí, ese es el concepto de aceleración constante, pero antes de ver eso, vamos a ver el caso en el cual la aceleración es cero, ¿sí? En ese caso, el objeto se mueve a velocidad constante o se queda en reposo, pero en general nos interesa estudiar cuando se está moviendo. Y eso le llamamos movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y bueno, a ver, eh, hay un concepto, bueno, esto a lo mejor no lo necesitan saber, pero es útil. Hay dos tipos de velocidades. La velocidad en cada momento, o sea, imagínense que yo tengo aquí una trayectoria. O sea, voy por una carretera, ¿no? Y me muevo así. Entonces, por ejemplo, no voy a tener la misma velocidad todo el tiempo, ¿no? Digamos, si estoy dando una vuelta aquí, pues tengo que frenar, ¿no? Un poco. Entonces voy a tener una velocidad en cada punto de la trayectoria, ¿sí? Eso se le llama velocidad instantánea. Y se calcula bueno, con el cálculo, pero ahorita no lo vamos a ver. Lo que sí podemos calcular es algo que se llama velocidad media. La velocidad media básicamente es el promedio de todas las velocidades en cada punto, ¿sí? ¿Y cómo se calcula? Bueno, yo me imagino ya habrán escuchado esta fórmula, es la distancia total recorrida entre el tiempo que le tomó. Es decir, si esta carretera, digamos, mide 2 kilómetros y yo la recorro en 5 minutos, pues de ahí puedo calcular la velocidad promedio, ¿no? Entonces vamos a poner la fórmula. Velocidad, le voy a poner velocidad media. Va a ser la distancia entre el tiempo. ¿Sí? Sí, ya habían visto esta fórmula, ¿no? Me imagino. Sí, Sí. Ok, entonces ese es el concepto. Básicamente yo voy en una trayectoria, puedo saber cuál es la distancia total recorrida y si sé cuánto tiempo tardé en recorrerla, puedo calcular la velocidad media. Eh, bueno, entonces vamos a leer nada más un poquito los ejemplos de la guía para ver el contenido. Eh, por ejemplo aquí, han visto estas mesas de aire, ¿no? Como para hockey de mesa. Entonces Sí, hay algo que nos impide a veces deslizarnos a velocidad constante, que es la fricción. La fricción es una fuerza que también ejerce el piso en dirección opuesta a nuestro movimiento. Lo que hace la mesa es contrarrestar la fricción. Por eso en principio si tuviéramos una muy larga y aviento el disco se movería a la misma velocidad siempre, no se frenaría, mientras no se encuentre con un obstáculo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en una pista de hielo, ¿sí? Digamos que el hielo reduce la fricción, ¿ok? Entonces, bueno, eso es algo que tiene más que ver con el concepto de fuerzas, pero aquí estamos en el concepto de velocidad, ¿sí? Digamos que eso pasaría en condiciones ideales en las cuales no tengo fricción. Siempre vamos a tener una misma velocidad constante y eso es lo que nosotros le llamamos movimiento rectilíneo uniforme. Que dice, si comparas las distancias y los tiempos, podrás verificar que el disco tiene un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Como dice, pues tenemos que empujar los objetos porque el rozamiento hace que los objetos se detengan. ¿Ok? Bueno, igual aquí también habla con ejemplos de qué es la velocidad, pero me imagino que ya les queda más o menos claro qué es la velocidad o velocidad media. Y aquí está la fórmula que les acabo de poner, ¿sí? Es el desplazamiento o distancia entre el tiempo empleado, ¿ok? Aquí nos va a poner, bueno, un ejemplo
con la velocidad de la luz. Entonces, vamos a hacer un pequeño despeje aquí. Tal vez no es necesario que lo escriba en el pizarrón, pero bueno, sabemos la luz se mueve a velocidad constante, de hecho, o sea que tiene un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Entonces, si yo sé, por ejemplo, que la distancia entre el Sol y la Tierra es esta, 15 por 10 a la 10. A ver, nada más como una pregunta, ¿sí conocen esta notación? La notación científica, que es cuando ponemos un número por 10 a la algo. ¿Saben qué significa? Sí, son la cantidad de ceros que se le agrega. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, aquí 3 por 10 a la 8 sería 3 con 8 ceros después, ¿no? Que sería entonces, ¿cuánto sería? 8 ceros después. Eh, serían, sería esto, ¿no? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros sobre segundo. Y bueno, serían aquí millones, 300 millones, ¿no? Serían 300 y luego 6 ceros. A esto nos referimos cuando ponemos esta notación, ¿no? Entonces muchas veces las cantidades físicas van a venir así como el número, el valor numérico, digamos, luego como la escala que representa esta exponente y las unidades. ¿Ok? Pero bueno, ahora nos pregunta entonces, ¿cuánto vale el tiempo? ¿Sí? ¿Cuánto vale el tiempo si yo sé la velocidad de la luz y la distancia entre el Sol y la Tierra? ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo hacemos para calcular el tiempo si yo ya tengo esta fórmula que me relaciona estas tres cantidades? A ver, ¿cómo harían el despeje? O intenten, o sea, piénsenlo y díganme cómo quedaría la fórmula si yo lo que quiero calcular es el tiempo. Despejamos el tiempo y multiplicamos la distancia por la velocidad, ¿no? A ver, ahí les digo que esto lo tenemos que practicar. ¿Cómo haces el despeje? O sea, ¿cuál sería el primer paso? El tiempo está dividiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo Sí, pasamos? Primero, queremos dejar solo el tiempo. Y lo queremos dejar como arriba, digamos, no nos gusta que esté en el denominador, ¿no? Entonces lo queremos pasar para arriba y para el otro lado y luego despejar. pues se Entonces pasa multiplicando. pasa multiplicando, ¿no? Y todo lo demás se queda igual. Y esto sería igual a que nos queda D, ¿sí? Entonces, ¿quién me está estorbando ahí? La V, ¿no? La velocidad. Entonces ahora tengo que quitarme la V de encima. ¿Y cómo le hago? Pasarla dividiendo. La pasamos dividiendo, ¿no? Exacto. Entonces la fórmula me quedaría T igual a D, estaba arriba, no le hago nada, y paso dividiendo a V. ¿Quedó claro? Practiquen este tipo de ejercicios para que dominen bien los despejes. ¿Ok? Y entonces, bueno, ya nada más falta sustituir, ¿no? Ya tengo todo lo demás. Ya tengo el valor de D, que me lo dan aquí. 15 por 10 a la 10. Y lo tengo que dividir entre qué? Perdón. Esto está en metros.
entre la velocidad, ¿no? Que es 3 por 10 a la 8. Y estos son metros sobre segundo. Entonces, a ver cuánto vale esto. Pueden hacer en su calculadora. Si saben cómo meter esta notación en su calculadora, ¿no? De hecho, no estoy seguro. Creo que no, ¿eh? A veces no les dejan usar la calculadora en el examen. No estoy seguro. Pero los problemas están hechos para que no tengan que hacer así muchas cuentas en la calculadora. De todas maneras, es útil que sepan cómo meterlo. Se pone con la tecla que dice, puede venir por 10 en algo o x, ¿sí? Entonces si le ponen x y el exponente ya significa por 10 a eso, ¿ok? Entonces, ¿cuánto nos da? Quedaría 5 por 10 a Minutos. la 2. Acepto. También, bueno, si saben un poquito más de álgebra y saben hacer reglas de los exponentes, bueno, ya no necesitan hacer eso. Pero me imagino que a lo mejor todavía se les puede llegar a dificultar. Así que lo hacemos con la calculadora y esto nos da 5 por 10 a la 2. ¿En qué unidades está esto? Segundos. En segundos. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, se me cancelan las M's y ese está dividiendo, pero está abajo. Entonces sube, digamos, me queda como estas unidades. 5 por 10 a la 2 segundos. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo de conversión de unidades aprovechando este ejercicio. Va a ser bastante útil que sepan convertir unidades. Por ejemplo, aquí. Eh, esto, si ya quito la notación exponencial, son 500 segundos, ¿no? Son 5 con 2 ceros, me da 500. ¿Ok? Ahora, si yo les pido que esto me lo expresen en minutos, ¿cuántos minutos valen 500 segundos? ¿O cómo lo saco? 8.3 minutos. A ver, bueno, explícame cómo lo sacaste. Solo se divide entre 60. Exacto, ¿no? Existe el factor de conversión porque, bueno, podemos verlo un poquito más claro acá. Un minuto vale 60 segundos. Entonces, ¿cuánto vale un segundo? Vale, si yo despejo, de aquí voy a tener un segundo, vale un minuto entre 60. ¿Sí? Entonces, si ahora yo tengo 500 segundos, pues voy a tener 500 multiplicando por 1/60. Acuérdense que dividir es lo mismo que multiplicar por 1 entre esa cantidad. Y si nos da 8.3, ¿verdad? 8.333 segundos. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo de conversión de unidades y ya también hicimos un despeje, ¿no? Aplicando esta fórmula de distancia sobre tiempo. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, aquí es básicamente lo que les acabo de explicar. Solamente que como que se saltó un poquito ahí el paso de la conversión de unidades, pero bueno, creo que les queda claro. Y bueno, esto es lo mismo que también ya les acabo de explicar, ¿no? Incluso también les pone un ejemplo de una carretera de 400 kilómetros recorrida en un trayecto de 4 horas. Entonces de ahí podemos definir lo que llamamos velocidad media, ¿sí? Distancia entre tiempo. Eh, bueno, estos problemas también es muy común que se los pongan, que analicen gráficas, ya sea de distancia contra tiempo o de aceleración contra tiempo. Entonces, bueno, acá digamos estamos pensando igual en el concepto de
velocidad media, y por lo tanto en un eje vamos a tener la distancia en kilómetros y en el otro vamos a tener el tiempo en horas. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí el ejemplo, digamos, ya más realista, te dice que, bueno, tienes un viaje en automóvil de México a Cuernavaca, saliendo de la Prepa 5, permaneciendo en la ciudad de la eterna primavera 6 horas y regresando al centro de la Ciudad de México aproximadamente 90 kilómetros. Entonces es más o menos la distancia. Y bueno, aquí nos da el dato, las distancias en carretera se toman desde el centro de las ciudades. Bueno, más o menos igual eso, ¿no? Pero, a ver, entonces, ¿cómo lo dibujamos eso? Bueno, yo parto, digamos, a ver, denme un segundo. Bueno, parte de aquí de, digamos, 15. O sea, digamos, el cero estaría como en el centro. Y estás diciendo que, bueno, la prepa 5 está como a 15 kilómetros del centro. Entonces, partes de ahí y vas a viajar a una velocidad constante. ¿Sí? Cuando tenemos velocidades constantes van a ser líneas así rectas, pero como la diagonal. Cuando tenemos una línea horizontal, por ejemplo aquí en este trayecto de, bueno, desde las 2 horas hasta las 8 horas de movimiento, ¿cuánto vale la velocidad si tenemos nada más esta línea así horizontal? 90, ¿no? ¿Se mantiene? Eh, no, bueno, no, No, la velocidad no se mantiene, lo que se mantiene es la posición o la distancia, ¿sí? ¿cuál fue la pregunta? Perdón. ¿Cuánto vale la velocidad desde aquí, desde las 2 horas hasta las 8 horas? Ah, cero, ¿no? Porque no se está moviendo. Sí, vale cero porque se mantiene siempre a la misma distancia, a esta distancia de 90. ¿Sí? Y bueno, para el regreso, digamos, regresa entre las 8 horas y las 9 horas y vamos a tener ahora, digamos, que una velocidad negativa. Por eso, en este caso, cuando vamos de ida, la inclinación, digamos, de la recta esta está como hacia la derecha y acá está como hacia la izquierda, y eso básicamente significa que cambiamos de sentido. En un caso vamos de 15 hasta 90 y en el otro caso regresamos de 90 hasta 0. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí nos dice que se permanecen 6 horas este, en la ciudad de Cuernavaca, por eso no hay cambio en la velocidad, y luego otras 2 horas, digamos aquí dice, en Tres Marías. Por eso en total son 8 horas en las cuales no hay velocidad. ¿Sí? ¿Les quedó claro este ejemplo de la gráfica? Sí. Entonces siempre que Sí, sí. cuando tengan distancia y tiempo y vean una línea así horizontal, ahí la velocidad va a ser cero. Cuando tengan aceleración en este eje, ya no va a ser lo mismo. Después, bueno, lo vamos a analizar en la siguiente sección, se los voy a explicar. Y bueno, ahora sí, bueno, otro ejemplo con problema de reflexión. A ver, entonces los minutos que nos quedan, se los voy a dejar como para que ustedes lo piensen y les voy a dar como unos 3 5 minutos para que contesten esta pregunta de cuál afirmación es falsa. ¿Ok? Entonces nada más les voy a explicar el problema y ustedes intentarán resolverlo. ¿Ok? La posición de un automóvil en una carretera varía con el tiempo t, de acuerdo con la gráfica de aquí. ¿Cuál afirmación es falsa? Eh, bueno, léanlo. Y en realidad no tienen que hacer ninguna cuenta, nada más es como de pensar. Eh, Díganme cuál creen que es la respuesta correcta.
La A está mal. Mm, O sea, bueno, es falsa. sí, porque, o sea, recorre 40 kilómetros, pero no lo hace en una hora, ¿no? Aquí nos dice que en el trayecto uno recorre 10 kilómetros en 0.5 horas, ¿sí? O sea, lo correcto sería la C, bueno, no, sí sería la, o sea, lo correcto, que es falso, es la A. Entonces sí tienes razón, ¿ok? Todas las demás, si se ponen a analizarlo, son verdaderas, ¿ok? ¿Les quedó claro a todos? Sí, Sí, Ok, entonces ahora sí, yo nada más, bueno, en esto que nos queda, nada más les voy a definir lo que es la velocidad variable o la aceleración, ¿ok? Que es lo que ya habíamos mencionado, es cuando aumenta o disminuye la velocidad, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente lo definimos como esto, cambio de velocidad entre el tiempo. Aquí muchas veces en física utilizamos este símbolo, que es la letra delta, este triangulito, para denotar cambios, ¿sí? Es decir, diferencias. Estamos comparando, por ejemplo, la velocidad uno con la velocidad 2 o la velocidad final con la velocidad inicial. Entonces, esta delta D va a ser la resta, ¿ok? Y lo mismo para T, va a ser como tiempo final menos tiempo inicial, ¿ok? Entonces, por eso les decía, la aceleración nos mide qué tanto cambia la velocidad. Muchas veces con el tiempo vamos a considerar siempre el tiempo inicial como cero. Entonces da lo mismo si ponemos t o el delta t, ¿no? Porque t menos cero pues va a dar t. ¿Ok? Entonces bueno, aquí igual nos va a dar unos como ejemplos eh, de la vida real. Y es lo que les decía, por ejemplo, un coche tiene una cierta aceleración, ¿no? Y te dicen, bueno, cuando arrancas vas a poder acelerar a tantos kilómetros por hora en tanto tiempo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tienes un Jetta y te dicen, te dicen que ese auto alcanza 100 kilómetros por hora en 10.5 segundos desde el reposo. ¿Cuál es la aceleración? Pues bien, nada más basta como hacer esta división, ¿no? Porque ya tenemos el cambio en la velocidad. Imagínense que tú estás en reposo, tu velocidad inicial es cero, ¿no? Entonces y si te dicen tu velocidad final va a ser 100 kilómetros por hora, significa que aquí este delta V va a ser 100 kilómetros por hora, la velocidad final, menos cero, que es la velocidad inicial, ¿sí? Y eso es lo que está aquí, delta V, BF menos BI. Bueno, aquí hace la conversión de unidades. Vamos a hacer rápido la conversión de unidades. De kilómetros por hora a metros sobre segundo, ¿ok? Entonces, ¿cuánto vale 100 kilómetros por hora? Entonces, bueno, lo mismo, fíjense. Vamos con los kilómetros, ¿no? ¿Cuánto vale un kilómetro en metros? 1000 metros. 1000 metros, ¿no? Entonces vamos a poner ese factor de 1000 y en lugar de poner kilómetros, vamos a poner metros, ¿ok? Y también falta convertir las horas a segundos. Entonces voy a ir con las horas que están dividiendo. Entonces, ¿cuánto tiene que ir abajo? ¿Cuánto vale una hora en segundos? O sea, ¿cuántos segundos tiene una hora? 3600. Sí, ¿por qué? Porque son 60 minutos
y cada minuto tiene 60 segundos. Entonces, si los multiplicamos, me da 3600. Y ahora esto ya está en segundos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, nada más hacer esta operación, ¿no? 100 por 1000 entre 3600. Y eso me va a dar lo que pone acá, ¿no? Que son 27.7 metros sobre segundo. Entonces, bueno, ya hicimos la conversión de unidades. Y ya nada más basta con sustituir, ¿no? Ya tengo todo en las unidades que quería, porque ya tengo la velocidad del metro sobre segundo. Y ya sé el tiempo en segundos, ¿no? Entonces, también ya sé cuánto vale esto, que era delta V. Y el tiempo, como les digo, consideramos el tiempo inicial como 0. Y entonces el tiempo final va a ser este de 10.5. O sea, al final de cuentas nada más tenemos que que sustituir 27.7 entre 10.5, eso me da 2.63 y las unidades van a ser de metros sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? Entonces, bueno, ya lo que falta de esta sección nada más es estudiar lo mismo que habíamos visto con los diagramas de distancia contra tiempo, pero ahora cuando tenemos aceleración constante vamos a tener diagramas de velocidad contra tiempo. Por eso aquí no tienen que confundirse cuando tenemos velocidad constante o cuando tenemos aceleración constante. ¿Ok? Entonces, bueno, pero eso ya lo vamos a ver para la próxima, para que no se saturen, no sea mucha información. Entonces, pues repasen esto. Ahorita les mando la guía. Y ahorita subo la clase. Bueno, como en 1 o 2 horas les subo la clase, porque tarda un poquito en subirse a YouTube. Pero bueno, hasta el momento, pues si quieren vamos a dejarle hasta aquí. No sé si tengan dudas o preguntas. No, todo bien. Todo bien. Ok, ¿nadie más? Sí, sobre el canal de YouTube, Sí. ¿puede pasar el link para que lo podamos ver? Ahí subió las clases anteriores. No, en las anteriores, o sea, hasta ahorita solo, de esto solo hemos tenido una clase, ¿no? O dos. A ver, empezamos el viernes, ¿no? Tuvimos 2 clases. Sí, ¿verdad? Sí, Ah, es que no, bueno, no. Las anteriores no las grabé, la verdad. Hasta ahorita bajé la aplicación. Esta es la primera clase que les voy a grabar. Pero igual aquí está todo el material de lo que hemos hecho en el pizarrón. Y esto sí ahorita les tomo captura de esto y se los paso, ¿ok? Sí, por favor. Y bueno, la clase sí, en cuanto se la suba, yo les paso el link por el grupo. ¿Ok? Bueno, si tienen más preguntas o comentarios, si no, aquí terminamos por hoy. bueno, gracias, profe. Ok, entonces nos vemos el viernes, ¿vale? Gracias. Ok, Vale. hasta luego, Gracias. buen día.